Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos a Odres Nuevos, esta propuesta conjunta de conversar sobre el deseo de Dios de que vivamos una renovación permanente en nuestras vidas personales, familiares, comunitarias, como congregación, y con la posibilidad de que juntos separemos este tiempo para reflexionar, ¿no? La vida no nos da tantas oportunidades, la actividad, las luchas cotidianas de parar, tomarnos un cafecito mientras pensamos, mientras reflexionamos sobre lo que Dios dice, pero sobre todo lo que Dios quiere para que vivamos una vida plena. Como siempre, el privilegio para mí de compartir este tiempo con el pastor Pablo Deiros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Carlos, gracias a Dios, muy bien. Te envidio el cafecito, y estoy solo, así que no tengo manera de ir a buscarlo ahora. Será para la próxima. La próxima te convidamos, ¿eh? Bueno, como siempre, la propuesta de la reflexión a partir de algunas notas, algunas indicaciones que surgen de esta Biblia, la Biblia de la Nueva Reforma, una Biblia que preparamos para el 5º centenario de la Reforma Protestante en el año 2017, pero que no se limita a la Reforma, sino que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de renovación continua en la Iglesia, ¿sí? Y también la pueden conseguir en la página web de Editorial Peniel, y también quiero recomendarles, como ya lo he hecho en otros programas, el Comentario Bíblico Hispano 2.0, ¿no? Yo tengo nada más que acá el tomo de Mateo, a ver si Marcelo Ingrao, Daniel Barcelona, esos hermanitos tan amados por todos nosotros, se ponen mandándole al pastor Maraida algunos, no le voy a pedir al autor, el autor agarra para estudiar, pero los otros. Yo tenía Mateo y Marcos, pero mi hija me lo afanó, mi hija y mi yerno me lo afanaron. Entonces, me vinieron acá a casa y me dijo, papá, me llevo el comentario de Pablo. Bueno. Y ya están 5 publicados, Carlos. Está el tomo 5, el de Hechos, ya está publicado. Así que hay una buena cantidad de material ahí. Entonces tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Los 5 primeros ya tenemos. Sí. Bueno, ¿estás trabajando en qué? ¿En Romanos? ¿En qué ahora? No, estoy bastante más adelante. Ahora estoy con Primera y Segunda Tesalonicenses. Pero los tomos anteriores, bueno, Romanos está en imprenta y los otros están en la fase de edición, corrección y demás. Norma me está dando una mano en eso. Bueno, muy bien, entonces, la página de Editorial Peniel. Seguimos con Levítico. Nos quedaron algunos elementos todavía como para seguir allí buceando en la profundidad de los tesoros escondidos en el libro de Levítico, ¿no? Y yo hoy quiero, Pablo, tirarte de la lengua en este conversatorio fraterno. Como ustedes ven, acá deliramos, nos lanzamos a charlar. Yo tengo aquí algunas ideas, bosquejitos de alguna idea, como para hilar la conversación, pero de verdad esto es un conversatorio. Y yo quiero tirarte de la lengua sobre 2 temas. En los 2, yo, entre muchas otras cosas más, tengo admiración por vos. El primer tema es, quiero que toquemos, aunque sea por arriba del tema, pero que toquemos el tema de la santidad entendida como la vida en plenitud, ¿no? Una de las cosas, de las tantas que admiro de Pablo, es que él es alguien que vive la vida, disfruta de la vida, ¿no? Es una persona que disfruta de estar con gente,
de comer rico, de tomar algo rico, de las cosas lindas de la vida, ¿no? En ese cráneo extraordinario que tiene, ¿no? En ese cerebro maravilloso que Dios le dio y esa disciplina monástica que tiene para el estudio y para el trabajo. Sin embargo, él tiene una aproximación a la vida de mucho disfrute, de mucha alegría, de mucha plenitud, muy lúdica de la vida, ¿no? Muy positiva de la vida. Y esa es una de las cosas que quiero que hoy empecemos a charlar. La segunda cosa, si nos da el tiempo, pero si nos da el tiempo, la segunda cosa es que quiero que veamos que Levítico nos presenta también la santidad que se manifiesta por medio de la excelencia, ¿no? Y acá en esto también Pablo es un modelo, un ejemplo de cómo aproximarse a lo que uno es y a lo que uno hace, tratando de dar el máximo de sí, ¿no? Buscando la excelencia en todo lo que uno emprenda, ¿no? Así que vamos por parte, ¿te parece bien estos dos temas, Pablo? Me parece excelente. Déjame introducírtelo con el versículo bíblico primero. Magnífico. Para que la gente no diga que no tenemos fundamento bíblico, ¿viste? Sí, está bien. Algunos nos están mirando con la lupa ahí. No, gracias a todos los que nos miran con amor y dejan pasar algunas de las barbaridades que podamos decir. Bueno, dice Levítico 1:13, y el sacerdote lo ofrecerá todo. ¿Sí? En esto de que el versículo resalta, ¿no? Que el sacrificio que era ofrecido en representación del pueblo, en representación del ser humano, sería recibido por Dios si la entrega era completa, si era todo, ¿no? Y yo quiero tomar esa palabra, todo, ya la tomamos en el programa anterior, hablando de la integralidad de la santidad, de cómo la santidad afecta a todos los niveles de la vida, pero yo la quiero enfocar en esto que introduje con el ejemplo de Pablo, ¿no? Cristo produce en la vida de su pueblo, o al menos ese es su deseo, ¿no? Una vida abundante y la realidad de estar completos en Él, ¿no? El apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos, es decir, que no nos falta nada, ¿no? En Él estamos completos. Cuando a un creyente, entre comillas, le falta algo, es decir, cuando en algún área de su vida hay insatisfacción, el desafío de la entrega completa, de la integridad en la entrega, es un contrasentido, ¿no? No puede ser íntegro, completo, si le falta algo, ¿no? Y si esa insatisfacción de vida permanece, la va a tratar, para mí una de las mejores definiciones de pecado es frustración sin resolver, que uno trata de resolverla por una vía contraria a la voluntad de Dios. Pero el fondo de la cuestión es la frustración sin resolver. Entonces, el llamado a la santidad, ¿sí?, encuentra un obstáculo, una complejidad, cuando en mi vida hay insatisfacción, ¿sí? Porque el pecado no es otra cosa que frustración sin resolver, que uno busca resolverla de una manera equivocada. Y yo quiero decir que la iglesia en permanente renovación, la iglesia Odre Nuevo, tiene que ser una iglesia que no solo le enseñemos a la gente lo que es malo, sino que le enseñemos a disfrutar de la vida también, ¿sí? Ahí es donde engancho con, por ejemplo, te tiro de la lengua para qué te despierta este comentario que estoy haciendo. Sí, la idea, partiendo del versículo en Levítico, que es muy interesante lo que allí dice,
porque es una clara instrucción al sacerdote en cuanto a cómo proceder con el sacrificio a un Dios santo, ¿no es cierto? Y la exigencia, la demanda, el llamado de hacerlo de manera total. ¿Por qué? Porque la santidad a la que Dios nos llama tiene un punto de referencia. No es santidad como una suerte de salto al vacío, sino que es santidad que encuentra sentido en quién es el que nos está llamando a esa santidad. De hecho, como citábamos en el programa anterior, el versículo clave de Levítico es que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo o como yo soy santo. Él es el punto de referencia. La santidad de Dios no significa que Dios está aislado en un altar, en lo que hacíamos referencia el otro día, en el topos urano, en el mundo ideal, nebuloso por allá arriba, y debajo de una campana de cristal o una burbuja que impide toda contaminación. No es esa la idea de Dios en la Biblia. Y a través de Cristo no es ese el Dios que nosotros conocemos a través de Cristo. El Dios que conocemos a través de Cristo es el Dios santo que lo da todo, que no se guarda nada. El apóstol Pablo en Cristo entendió esto perfectamente en ese himno extraordinario que es el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, cuando Pablo habla del vaciamiento de Dios en Cristo, lo que en el lenguaje teológico técnico se llama la kenosis del Señor, el vaciamiento. Es decir, Dios no se guarda nada, no tiene un fondo de reserva, no tiene un depósito de garantía. Cuando Dios nos ama, nos da todo su amor, no se queda con nada. Cuando Dios nos bendice, nos da toda bendición, que es lo que dice la Biblia en muchos salmos. Cuando Dios nos habla, no se guarda palabra, no hay palabras escondidas. Nos dice todo lo que nos tiene para decir y que nosotros estamos en condiciones de recibir y de entender. Dios no se anda escondiendo, jugando a las escondidas con nosotros, sino que se nos muestra tal como Él es en su santidad. Y no es que usa careta para eso, se muestra como Él es. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en Jesús. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Dios se da a conocer a través de Cristo, no lo hace de manera enigmática, guardando secretos con códigos imposibles de destrabar. Lo hace de manera abierta, franca y total. Cuando Dios nos llama a la santidad, nos está pidiendo que nosotros le devolvamos la misma moneda que Él nos dio. Cuando Dios dice, yo quiero que sean como soy yo, en todos los sentidos, está pidiendo que nosotros tratemos de imitarlo. Esto es lo que dijo Jesús, porque Jesús es Dios, el Dios que se ha acercado a nosotros para explicarnos y decirnos quién es Dios. Y Jesús dijo, sigan mi ejemplo. Lo que me han visto hacer a mí, háganlo ustedes. Lo que me vieron a mí decir, díganlo ustedes. El mensaje que yo les entregué, compártanlo con los demás. Hagan lo propio, compártanlo con los demás. Yo he venido para que tengan vida. La vida que yo les doy, quiero que la vivan en abundancia, es decir, vivan una vida satisfactoria. Dios no es un amargado, no tiene prejuicios, Dios no es un tipo que tiene baja autoestima, Dios no es alguien que vive una vida miserable, Dios no es alguien que un viejo aburrido sentado en el trono viendo cómo bailan los querubines y los serafines en su corte celestial,
Dios es feliz, es el ser más feliz que nosotros podamos y satisfecho que nosotros podamos conocer en el mundo. Y cuando Dios nos llama a la santidad, nos llama a la misma felicidad, a la misma satisfacción, a la misma plenitud. Fíjate que cuando uno lee la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, y piensa en términos de vida, siempre es vida abundante, vida plena. En términos de bendición, siempre es bendición hasta que sobreabunde. Cuando uno piensa en términos de bondad, es bondad sin parangón. Cuando uno piensa en términos de calidad de vida, es la plenitud de vida que nosotros podemos alcanzar como seres humanos. Dios vive siempre en una dimensión superlativa. Y lo extraordinario es que su llamado a la santidad es un llamado también a vivir una vida superlativa, a que dejemos el minimalismo del que vos hablabas, a que dejemos la mezquindad, la estrechez, el vivir la vida con margen izquierdo y margen derecho, en pensar que ya tenemos ocupado el último renglón en nuestra biografía, y vivir la vida que Dios nos da, que es una vida santa, y es santa si la vivimos a plenitud. Sorprende este carácter total de la santidad a la que Dios nos llama. Y la verdad es que cuando nosotros, por pecado o por simple estupidez humana, nos restringimos en este desafío a la plenitud, pagamos nosotros las consecuencias. No es que Dios nos castiga, sino que nosotros sufrimos las consecuencias de la mezquindad, del egoísmo, de la estrechez, del querer quedarnos con el chiquitaje en lugar de ir por todo lo que Dios tiene para darnos. Fíjate un caso bíblico. ¿Te acordás de Ananías y Zafira? Miembros de la iglesia, fieles creyentes, los apóstoles hicieron un desafío a la generosidad para reunir fondos a fin de atender a las viudas, a los huérfanos, las necesidades inmediatas de algunos hermanos en la iglesia. Nadie estaba obligado a hacer nada, prometer nada, disponer de nada y ofrendar nada. Hubo una invitación a hacer un sacrificio, ¿sí? Como los sacrificios de Levítico. Y el sacrificio significaba, en términos cristianos, entregarlo todo, si uno quería, entregarlo todo lo que uno disponía para llenar esa necesidad. Este dio esto, Bernabé tenía un campo, lo vendió, puso la plata a los pies de los apóstoles, y ahí estaban Ananías y Zafira. Se llenaron la boca delante de toda la congregación este matrimonio diciendo: nosotros vamos a dar todo nuestro patrimonio. Aparentemente era gente que contaba con bastante dinero. Cuando llegó la hora de efectivizar lo que se había prometido, mintieron, no entregaron todo, entregaron algo y se guardaron el resto. No tenían obligación de dar nada ni de prometer nada, pero le mintieron a la iglesia y, según la interpretación que Pedro hace, le mintieron al Espíritu Santo. Es decir, trataron de engañar a Dios. Todo lo que ellos tenían se los había dado Dios, el Dios Santo. Y el Dios Santo les había hecho a ellos y a todos los demás la misma invitación: consagren, santifiquen un sacrificio, santifiquen algo para llenar la necesidad de aquellos que están en falta. ¿Qué hicieron ellos? No entregaron todo, se guardaron la porción mejor. ¿Qué ocurrió? Sufrieron las consecuencias. Cuando uno no ofrece en sacrificio de santidad la vida, no puede tener vida plena. Lo que cosecha es muerte. Ananías y Zafira murieron. Primero él y después ella, porque los dos eran cómplices.
Cuando uno lee este relato en el libro de los Hechos, se espanta y dice, Dios mío, qué injusto, ¿ves? Hay que poner el diezmo, hay que poner la ofrenda, loco, porque si no Dios te fulmina del cielo. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es, todo lo que hemos recibido, todo, la vida, todo, vino de la mano de Dios. Cuando Dios nos llama a ofrecer un sacrificio de santidad, de consagración, de dedicación, nos dice, si vos lo prometés, cumplilo, porque no lo podemos engañar a Dios. A un Dios que nos dio todo en Cristo, nosotros no le podemos responder reteniendo nada, tenemos que darlo todo. Y cuando lo damos todo, encontramos vida y vida abundante y una enorme, enorme satisfacción. Así es, así es. Y yo creo que una asignatura pendiente para la Iglesia en renovación permanente es poder expresar la santidad al mundo como plenitud de vida y no como un sinnúmero de prohibiciones, ¿no? No ser conocidos por lo que no hacemos, sino ser conocidos por la alegría con la que vivimos, por la plenitud con la que vivimos, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y que mantenemos en los momentos donde todo el mundo está loco, por el gozo que se expresa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que ese es el desafío para este tiempo, ¿no? El desafío, el padre Carlos Vallés, misionero muchos años en la India, autor de más de 100 libros, decía que la manera que él tenía de evangelizar en la India, en un contexto donde había un panteón de más de 1000 dioses, ¿no? ¿Cómo hablar del único Dios cuando en la cultura se creen en más de 1000 dioses? Que la manera que él tenía de evangelizar era manifestando el gozo del Espíritu Santo. Y yo creo que tanto en una cultura politeísta como esa, como en una cultura secularista y aún anticristiana como la que cada vez más será la del mundo occidental, la manera de expresar, ¿sí? La vida en Cristo será viviéndola en plenitud, ¿no? Porque como decía Pablo, lo que Cristo produce en la vida de un creyente lleno de su espíritu es una vida abundante, ¿no? Y esta realidad de ser completos en Él. Y creo que también tenemos que descubrir que el peor enemigo o para nuestra santidad, el peor ataque a nuestra santidad, no siempre viene del diablo, sino que el peor enemigo está en nuestra falta de plenitud. El peor enemigo está en nuestra insatisfacción, porque como dije antes, cuando hay en algún área de la vida insatisfacción, cuando hay frustración, más temprano o más tarde la vamos a tratar de resolver por un camino que es contrario a la voluntad de Dios. Por supuesto que el diablo interviene en eso y precisamente pone negro sobre blanco esa insatisfacción, nos hace evidente en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, esa frustración, porque sabe que a través de eso, de esa falta de plenitud, ¿sí? Va a hacernos caer en pecado. Entonces, yo quiero que como primera bajada de línea de la palabra de Levítico para nuestras vidas, que de vos y yo tomemos esto, ¿no? Si hay frustración en algún área de tu vida, resolvela. En Cristo estás completo, pero si esa plenitud, ese completamiento no se está haciendo evidente, tenés que trabajarlo, tenés que buscar ayuda. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre espacio. San Pablo, hablando de la ira, del enojo, dice, no le deis lugar al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que en nuestra vida le damos lugar al diablo, el diablo lo toma. ¿Sí? Entonces,
Pablo hablaba allí del enojo, la ira, y el enojo y la ira no es otra cosa que el resultado de frustración sin resolver, ¿sí? Entonces, donde haya un área en tu vida afectiva, en tu vida laboral, en tu vida económica, en tu vocación, en tu ministerio, en cualquier aspecto de tu vida, ¿sí? Que vos detectes que no estás viviendo en plenitud, ¿sí? Es el momento de ir a Cristo, pero también de pedir ayuda. Busca a alguno de tus líderes espirituales, busca a alguien que te pueda dar una mano en esto para resolver. A veces una mirada desde afuera nos ayuda muchísimo para poder encontrar cuáles son las causas para esa insatisfacción. Ni hablar si alguno de los que nos está viendo tiene toda su vida en insatisfacción. Ni hablar, ¿no? Porque entonces no solo corres el peligro de caer en algún pecado, sino corres el peor de los pecados, el peligro del peor de los pecados, que es que se te pase esta vida sin poder ser feliz, sin poder vivir como Dios quiere, ¿no es cierto? Entonces, trabajemos con la insatisfacción para no buscar resolverla por una vía compensatoria, para que yo que soy infeliz en mi matrimonio busque alguna locurita que compense mi desdicha, para que yo que estoy frustrado porque no me puedo dedicar a lo que es mi vocación, mi llamado, etcétera, busque alguna locurita de esas que generalmente, especialmente después de los 40, nos agarran, ¿sí? Para tratar de encontrar elementos que nos den satisfacción, reemplazos inútiles, vanos, como diría Salomón, ¿no? Salomón dice, yo las probé todas, en el libro de Eclesiastés, las probé todas, y todo era vanidad porque nada llenaba mi vida, ¿no? Entonces, acordate que el llamado a la santidad que emerge del libro de Levítico, el llamado del ser y del hacer, a la santidad, está ligado a la vida plena en Cristo. No es la nuestra, como vimos en el programa pasado, no es una ética de la prohibición, ¿sí? La nuestra es una ética de la libertad y de la plenitud, de la elección de lo que nos hace vivir en plenitud, de lo que nos hace vivir sacando lo malo, eligiendo lo mejor y no dejándonos dominar por nada, excepto solamente dejándonos gobernar por Cristo Jesús, ¿no? Una vida plena. Sí. Hablando de satisfacción y siguiendo un poco esta línea que vos trazás, yo creo que el cristiano tiene de alguna manera en Cristo su suerte echada. A ver si me explico. ¿Vos sabés lo que es la perinola, Carlos? Bueno, ¿cuántas veces habrás jugado a la perinola? Pero explícalo porque hay un montón de jóvenes que no tienen idea. No tienen idea. La perinola es como una suerte de dado, creo que es hexagonal, tiene 6 caras y una punta, es como un trompito, ¿no es cierto? Entonces se hace girar ese trompito y según cae, el lado que cae, queda en la parte de arriba una leyenda, porque cada cara de ese trompito tiene una leyenda. Pone todo y la mejor es cuando dice toma todo, ¿no? Porque ahí te llevas todo los premios, digamos. Por supuesto se puede jugar por poroto, no por dinero, pero sí se puede jugar por poroto, grano de maíz, qué sé yo, alguna cosa así. La cuestión es que si te cae el toma todo, ¡wow! Sos el hombre, la mujer más satisfecha del mundo. Bueno, la perinola del cristiano en Cristo, mientras sea Cristo el que la haga girar, siempre le sale toma todo.
porque Él es el que satisface todo en la vida humana. De hecho, algunas de las metáforas más extraordinarias, más hermosas que presentó Jesús, y que son generalmente frases muy breves, hablan de esto. Fíjate vos, Él dijo, yo soy el pan de vida. Y eso significa que Él es el que nutre nuestra vida, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida. Es quien provee nutrición para nuestra vida. Él dijo, yo soy el agua de vida. Es el que nos refresca, nos renueva y renueva todo nuestro ser. Calma todas nuestras aspiraciones en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Él dijo también, yo soy la luz del mundo. Nuestra necesidad de conocimiento, la satisfacción de nuestra curiosidad humana que es tan innata en nosotros, encuentra en Él plena satisfacción. Él dijo, yo soy la puerta. Y cuando dijo yo soy la puerta, nos está hablando de que Él es la puerta que se abre a todas las oportunidades posibles para nuestro desarrollo personal, nuestra maduración física, emocional y espiritual. Fíjate, estas y otras metáforas más que usó Jesús nos dicen de que cada vez que Él mueve la perinola de nuestra vida, siempre nos sale, toma todo. Nosotros en Cristo tenemos todo, tomamos todo lo necesario para nuestra nutrición, nuestra iluminación, nuestra renovación y nuestras oportunidades en la vida, entre muchas otras cosas más. Y esto es un poco lo que Levítico también nos desafía cuando el Señor nos invita, nos llama a dedicar, a consagrar, a poner en el altar todo el sacrificio sin guardarnos nada, porque Él ya nos da todo lo necesario para ofrecer ese sacrificio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la otra idea que les prometí que íbamos a extraer de Levítico es que el desafío también para la iglesia en permanente renovación es mostrar la santidad de Dios por medio de la excelencia, ¿no? Allí en el capítulo 3 de Levítico, versículo 1, dice la palabra sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Hablando de la ofrenda, del sacrificio, dice que debía ser sin defecto, debía ser perfecto, excelente, ¿no? El animal ofrecido en sacrificio no podía tener defecto alguno, ¿no? Y lo que Dios esperaba recibir era lo mejor de su pueblo, no lo que le sobraba, no lo mediocre, no lo chato, sino lo mejor, ¿no? Santidad también, esta es otra dimensión de la santidad. Santidad es también darle lo mejor a Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con todo, ¿no? Y la iglesia en permanente reforma, tu vida y la mía, en permanente renovación, tu vida y la mía en permanente renovación, tiene que tomar en cuenta esto. Y quiero introducir el tema, Pablo, con una anécdota, ¿no? Una historia, ¿no? Como dije, Pablo en esto también, como es evidente para todos, es un ejemplo, ¿no? Una autoridad en esto, ¿no? Una persona que vive con excelencia, ¿no? En 1985, cuando la iglesia del centro se queda sin pastor, porque el pastor Tomás Mackey, que era el pastor, se iba a estudiar a los Estados Unidos, ¿sí? La iglesia comete una locura que le salió, creo que bien, si ustedes nos están viendo es porque no están tan arrepentidos, pero tomó la locura de hacer algo que era absolutamente insólito, inédito para las iglesias, al menos en nuestro país, pero yo diría en muchas naciones. Y es que eligió, en lugar de un pastor, eligió un equipo pastoral de 2 pastores, los dos
en igualdad de autoridad, de estatus, ¿sí? Y así empezamos el 1 de enero, Pablo y yo, ¿no? Con una gigantesca diferencia. Para mí era mi primer ministerio pastoral formal. Había tenido una experiencia abriendo una obra nueva, que gracias a Dios, Dios la prosperó, la bendijo, pero pastorear una congregación ya armada era la primera. ¿Cuántos años tenías vos de pastor, Pablo? Y ya para ese momento como 20, año 86, y sí, 20 años. Bueno, así que imagínense, ¿no? Yo que empezaba mi primer ministerio al lado de Pablo, que ya era una lumbrera en el ámbito pastoral de América Latina y con 20 años de experiencia, ¿no? Mi primer semana de ministerio pastoral, Pablo me dio un consejo que me marcó, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿sí? Él me dijo así, me dijo, negro, así, no es racista ni nada, pero con cariño me dijo, negro, acostúmbrate a hacer las cosas bien, de primera vez. Dice, me dijo así, y lo digo porque me marcó toda la vida, he hecho todo el esfuerzo para seguir ese consejo, no sé si lo he logrado o no, pero lo he hecho, ¿sí? Y te lo comparto a vos que nos estás viendo porque creo que es, especialmente a los más jóvenes, es un consejo maravilloso. Él me dijo, acostúmbrate de entrada a hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas bien o hacerlas mal, más o menos lleva el mismo tiempo. Pero una vez que vos las haces bien, te va a servir para muchas veces en la vida. Entonces me explicó, me dijo, si vos preparás un sermón bien, ese sermón con algunos ajustes te va a servir para un programa de radio, para un programa de televisión, para el capítulo de un libro, para una parte de una tesis en el seminario, para una enseñanza en una cátedra, lo que fuera, ¿sí? Así que hacelo la primera vez bien y luego te va a servir para muchas veces, ¿no? Y detrás de ese consejo, que para mí fue, vuelvo a decir, maravilloso, espero haber hecho algunas cosas bien, pero sí les aseguro que todo lo que hago le saco ese provecho multiplicador, ¿sí? De hecho, este programa es el resultado de otra cosa que hicimos bien, que ha sido la Biblia, ¿no? De la Nueva Reforma, ¿no? Y algunas de estas cosas que compartimos las usamos en otros ambientes, ¿verdad? Detrás de ese consejo que Pablo me dio en la primera semana del ministerio pastoral, ¿no? Lo que está detrás de eso es precisamente este concepto de excelencia, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros es que todo lo que hagamos para Él, cualquier cosa, y acordate lo que ya vimos en el otro programa, que hacer las cosas para Él no es solo preparar un sermón. Hacer las cosas para Él es cocinar, hacer las cosas para Él es atender a un cliente, hacer las cosas para Él es proyectar los planos de un edificio, hacer las cosas bien para Él es prepararte para el próximo examen de la facultad. Todo lo que hacemos en la vida, santidad es darle lo mejor a Dios. Y lo maravilloso de acostumbrarse a hacer eso es que, como bien me aconsejó Pablo, ¿sí? Después eso te sirve, no solo te va abriendo puertas en la vida, porque te abre, si vos haces en este ámbito algo bueno, ya hay gente allí que dice, María, José, hacen las cosas bien, y se te abre, te recomiendan para otro ámbito. No solo te va abriendo puertas en la vida, cosa que también, gracias a Dios, yo lo pude experimentar a partir de este sabio consejo, sino que nos bendice en distintos niveles de nuestra vida y aún más allá de nuestra vida. Porque acordate que dice Pablo, el apóstol ahora, San Pablo, el otro apóstol, el viejo apóstol, San Pablo, dice que somos cartas leídas por la gente.
escritas, ¿no? Leídas por la gente. Tus hijos te leen y saben si sos mediocre, si sos chanta, si sos bueno o si sos excelente. ¿Excelente comparado con quién? Ese muchacho que empezaba a ser pastor sin experiencia, ¿podía compararse con alguien como Pablo Deiros con su enorme capacidad, pero además con 20 años de ministerio? No. Pero lo que yo sí podía hacer es sacar lo mejor de mí. Amén. Lo mejor de mí, ¿sí? Y la santidad es darle lo mejor tuyo, no comparado con el otro, no mejor que el otro o peor que el otro, lo mejor tuyo, liberar al máximo tu potencial, el potencial que Dios puso en tu vida para sacar lo mejor tuyo y entregárselo a Dios en todo lo que emprendas. Excelencia, Pablo, santidad también es excelencia. Mira, Carlos, yo creo que este punto que sacamos, extraemos de lo que la palabra de Dios nos dice en Levíticos, y esa exigencia en el contexto de los sacrificios del templo, de ofrecerle a Dios lo mejor, es un elemento clave, no solamente en el desarrollo de la vida personal, sino también en la vida familiar, en la vida vocacional, profesional, en la vida de la iglesia, porque también la iglesia tiene que decidir si va a ser una iglesia mediocre, buena o la mejor. Esto se aplica también a la comunidad de fe y se ve clarito en las cartas de Pablo. Pablo no trata a todas las iglesias que él fundó y a las que les escribe de la misma manera. A los filipenses los tiene en el candelero y destaca una de las virtudes que esos hermanos tenían, que era la generosidad. A los tesalonicenses les escribe también en términos que son los que usaría un tipo escribiéndole a la novia cuando está ultra enamorado. Los amo, los extraño, no puedo dormir de noche pensando en ustedes, dice Pablo, no veo la hora de verlos. Aparece el novio hablando por la novia y le está escribiendo con admiración, diciendo y destacando las cosas excelentes de los tesalonicenses. En medio de la persecución habían hecho resonar el evangelio por todos los rincones. En Macedonia el ruido llegó a Acaya e incluso retumbó, vaya a saber por cuántos rincones más. Muy diferente es el trato de Pablo hacia los corintios, que fueron un dolor de cabeza, una piedra en el zapato, y que le parecían chicos caprichosos a los que Pablo le tiene que andar tirando la oreja a cada rato. Entonces, también las iglesias tienen un ranking en este sentido. Las hay pésimas, las hay malas, las hay regulares, buenas, y las hay muy buenas, y también las excelentes. Las cartas o los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis otra vez muestra cómo las iglesias son ranqueadas en función a cómo responden en santidad al llamado de Dios a ser excelentes. Y es impresionante la precisión de la evaluación que hace el Señor de cada una de las iglesias allí en Apocalipsis. Ahora, esto también se ve al nivel de la nación. Hay naciones que son pésimas, hay naciones que son regulares, mejores o excelentes. Hay gobiernos que son también así. Pero en el caso de nosotros, los creyentes, la meta no es ser simplemente buenos. El desafío de Dios, a través de su llamado a la santidad, es que seamos los mejores, es que seamos excelentes. Hay un libro que siempre me ha llamado mucho la atención, porque no lo escribió precisamente un creyente, sino un sociólogo, era también psiquiatra,
y periodista muy destacado, José Ingenieros, en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. José Ingenieros, un tipo macanudo, su pensamiento político era más bien de centro-izquierda, escribió un libro titulado El hombre mediocre. Y es impresionante lo que dice allí, ¿no? Porque hace una descripción de la mediocridad en términos seculares, ¿no es cierto? Pero que bien se pueden aplicar a más de un creyente y a más de una iglesia. El mediocre es que se pone la peluca de la hipocresía para esconder la calvicie de su mediocridad. Porque esto es lo que termina ocurriendo. Lo que hace el mediocre, que se conforma con no esforzarse, con no superarse, con no capacitarse, con no pagar un precio, es caer inmediatamente en la hipocresía. Estos son los cristianos hipócritas que llenan tantas iglesias evangélicas. Tienen la Biblia más grande pero no la leen nunca, gritan aleluya más fuerte que otro y ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo, repiten como metralla gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y viven vidas que basurean el nombre del Señor. Y podríamos seguir mencionando las diferentes instancias. El peor enemigo de la excelencia es la mediocridad. Y la mediocridad es el nido donde empollan sus huevos los vagos, los perezosos, los indolentes, los que aman menos al Señor, los que se despreocupan por el prójimo y los que no obedecen las indicaciones de la palabra y se consideran satisfechos con lo poquito que han alcanzado. Ganaron su terrenito en el cielo el día que levantaron la mano en respuesta a la invitación de un evangelista, firmaron una tarjetita que le hicieron llenar, recibieron de mucho gusto una oración y ahí se quedaron. Santidad es una experiencia desconocida para ellos, porque consideran, bueno, yo no tengo tiempo para orar, no me alcanzan las horas para leer la Biblia, Carlos nos dijo que tenemos que hacer ayunos por 40 días, pero no, mi estómago no me da, no puedo, ni lo intento, y cosas por el estilo. El mediocre termina por tapar su calvicie moral poniéndose la peluca de la hipocresía, cuando lo que nos invita el Señor a hacer es a seguir un permanente desafío. Jesús nos invita a seguirlo, síganme, y nos invita a ser pescadores de hombres. Y cuando nos subimos a la barca, no nos invita a salir con la caña y el anzuelo de mojarrita para pescar desde la orilla, sino que nos dice, bogá mar adentro, donde se desatan las tormentas, donde soplan los vientos, donde las olas te llenan la barca, pero donde podés sacar el cardumen más grande al punto que la barca se empiece a hundir y tengas que llamar a otras barcas, a otras iglesias para ayudarte en la cosecha. Entonces, y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar. O nos quedamos trabajando en el nivel más bajo, regulando el motor cristiano con un consumo mínimo de nafta, pero parados siempre en el mismo lugar, o nos largamos a cargarnos el combustible súper del Espíritu Santo, apretar el acelerador a fondo y salir como Fórmula 1 detrás de Jesús, corriendo por las almas y corriendo por un estilo de vida que lo llene de gloria y de honra y no parar hasta llegar a la meta y el premio que Dios nos tiene, la corona que Dios nos tiene guardada en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, qué bueno, qué bueno. Que este programa despierte en vos y en mí una santidad de la vida plena, de vivir con la plenitud en todas las áreas de nuestra vida, sin frustraciones escondidas, sin frustraciones taponadas, y que nos impulse precisamente por querer vivir esa vida plena a la excelencia, liberándonos de la mediocridad, ¿no? Acordate que el que nos llamó
el libro de Levítico se llama llamó, en el nombre hebreo. El que nos llamó por su gloria y excelencia, dice Pablo, ¿sí? Así que el Dios excelente llama a sus hijos a vivir una vida excelente, ¿no? Todavía hay gente que cuando sirve en la congregación o en alguna congregación o en alguna iglesia dice, bueno, pero yo lo hago para Dios y de todo corazón, ¿no? Y de esa manera pretende disfrazar que lo hace impuntualmente, que lo hace viniéndose a poncho, sin preparación, sin esfuerzo, que lo hace cuando quiere, cuando puede, cuando no llueve, ¿sí? Bueno, y otra vez esto no se limita a la congregación, sino a todo lo que hacemos. Precisamente porque lo hacemos para un Dios excelente, es que nosotros no lo podemos hacer de otra manera que no sea dando lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Y hoy estoy con las máximas, Silvana siempre dice esto, ¿no? Más es más, menos es menos. Cuando yo empiezo a escatimar con Dios, bueno, te voy a dar menos, siempre termino dando menos. Cuando entro en el camino del menos, el tobogán de caída no se frena fácilmente. Y por el contrario, como cuando decía Pablo, te entregás con todo para la gloria de Dios, cuando das más, es tal la plenitud, es tal la realimentación que el Espíritu Santo produce en tu vida por alcanzar más, que más es más, y más, y más, y más. Ese es el desafío del Señor para vos, una vida plena, dando lo mejor de vos para la plenitud de otras personas y para la extensión del reino de Dios. Vamos a orar, Pablo, quiero que ores liberando, desatando el potencial de cada uno, liberando la excelencia de cada uno para servir a Dios en la vida de todos los días, en la extensión del reino. Oramos. Amado Señor, gracias porque en Cristo nos has llamado a seguir un modelo de excelencia, a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, a un ser humano perfecto como Él es. Gracias porque en ese desafío estás llamándonos a consagrar, a dedicar, a santificar lo mejor que ya nos diste. Y encima pones a tu Espíritu Santo para que nos acompañe, nos motive, nos fortalezca, nos impulse en este deseo de ser lo mejor, lo más excelente para honra y gloria tuya. Ayúdanos a entender que el nivel de la excelencia, el primer puesto en el podio, no se alcanza sin un gran esfuerzo. Que el apóstol Pablo bien lo entendió cuando decía que sometía su cuerpo a un esfuerzo para alcanzar la corona que estaba prometida. Ayúdanos a entender que hay lugar para el sacrificio, para la dedicación, para la capacitación, y que esto no significa enfrentar circunstancias que no podamos superar con la asistencia de tu Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Cada uno de estos peldaños que tenemos que ascender y subir nos elevan a la estatura de la plenitud de Cristo. En tu nombre, Señor, yo reprendo todo espíritu de mediocridad, de conformismo, de satisfacción con lo poco, de mezquindad intelectual y espiritual, de estarse quieto pensando que con eso se gana la corona, y no salir al campo de batalla arriesgándolo todo, sabiendo que vos estás de nuestro lado para conquistar la bandera de la victoria. Danos, Señor, fuerzas para ello, llenanos de tu Espíritu Santo, libranos, rompe toda atadura de mediocridad para que podamos en Cristo ser todo lo que podemos llegar a ser
en la plenitud de su gracia, en la plenitud de su amor en nuestra vida. Que podamos de esta manera también compartir tu gloria y que podamos así gozarnos con tu alegría al haber alcanzado la meta que nos has propuesto. Para la alabanza de tu gloria, lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo quiero orar también por aquellos que en este tiempo están pasando por dificultades, por enfermedades, por problemas, por circunstancias críticas en sus vidas. Y quiero orar tu palabra. Y tu palabra dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, que la prueba por la que está pasando mi hermano, mi hermana, mi hermano y mi hermana sepan que es una leve tribulación momentánea. Pronto saldrán de esta dificultad. Amén. Los liberarás de esto en el nombre de Jesús. Y que, Señor, que la prueba, la dificultad, lejos de ser una excusa para menos, lejos de ser una excusa para dar lugar a la mediocridad, sea para cada uno de nosotros algo que produzca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas. Y que en este tiempo de dificultad todos pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, principalmente en ti, que eres el invisible, que te transformas en el invencible. Señor, siempre nos vas a dar la victoria. Como mirando al invisible, ahora enfrentamos las dificultades temporarias, sabiendo que son momentáneas, sabiendo que comparados con el eterno peso de gloria que nos darás, son leves, y sabiendo que nos llevarán en Cristo Jesús a un nivel de mayor excelencia, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oramos por cada uno que está en sufrimiento. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, tu mano de sanidad sobre los enfermos, tu mano de poder y de provisión sobre los que están sin trabajo, tu mano, Señor, sobre aquellos que están apretados materialmente, económicamente, tu mano, Señor, de abundancia sobre ellos, tu mano de restauración sobre los que están con crisis en sus matrimonios, con dificultades familiares, tu mano de impulso, de impulso y de crecimiento para todos. En el nombre de Jesús, Señor, nos dejamos llevar por ti a un nivel mayor de excelencia. En el nombre de Jesús, y le hablamos a nuestra prueba y le decimos, sos el escalón sobre el cual vamos a pisar para ir a un nivel más alto. En el nombre de Jesús bendecimos con Pablo a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Un fuerte abrazo para todos. Los bendecimos, los amamos. Que tengan un resto de semana maravilloso. Dios los bendiga.